Y con ello las enfermedades, siendo la influenza la más común y grave de ellas, donde 1 de cada 3 personas llega a urgencia por alguna complicación respiratoria. ¿Cómo prevenir esto? Nos acompaña la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, para algunas recomendaciones para ver la situación que está viviendo nuestro país con las enfermedades de invierno. ¿Cómo está, subsecretaria? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Cris. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero, subsecretaria, ¿qué balance se hace al minuto de las enfermedades de invierno, siendo la influenza obviamente la más característica, pero los otros virus respiratorios, ¿en qué medida nos están afectando? Sí, bueno, en el Ministerio de Salud estamos no solo preocupados, sino que también ocupados, y en ese sentido hace algunas semanas lanzamos la campaña comunicacional Team Cuidarnos. De hecho, le aprovecho de regalar una chapita, porque todos tenemos que ser parte de este Team Cuidarnos, ¿cierto? Donde se incluyen varias medidas, entre esas, una de las más efectivas, que es la vacunación contra influenza, contra la COVID y otras enfermedades inmunoprevenibles, pero también la prevención tiene que ir unida a otras medidas, como por ejemplo el lavado de manos frecuente, ¿cierto? Cuando uno estornuda o tose debe ser en la zona del antebrazo, o también ventilar todos los lugares cerrados, usar mascarilla si es que tengo síntomas respiratorios, o incluso si es que estoy personas que están inmunodeprimidas, bebés o adultos mayores, usar mascarilla también si es que estoy con síntomas respiratorios y voy también a un servicio de urgencia. Respecto de la circulación de virus respiratorio, ustedes saben bien que el Ministerio de Salud, en conjunto con el Instituto de Salud Pública, tenemos una vigilancia de virus respiratorios y que nos da cuenta, va monitoreando cómo se va comportando la circulación de virus. Y en la semana epidemiológica 22, que es la antepasada, ¿cierto? Ya el próximo jueves se va a dar el próximo reporte con la semana más actualizada, pero ya tuvimos la circulación o la positividad más alta en lo que va del año, alcanzando un 48% de positividad. ¿Y eso qué incluye? ¿Qué virus incluye o en general? Eso incluye varios virus respiratorios, pero también nos permite ordenar según el virus que más está circulando. Y en la semana epidemiológica 22 ya hubo un cambio en el patrón de circulación de virus respiratorio. Nosotros en la semana anterior estábamos viendo que predominaban los rinovirus, estaban en primer lugar, pero ya desde la semana epidemiológica 22 cambió y está predominando la influenza A, seguida de los rinovirus, y en tercer lugar la influenza B. La influenza B ha tenido un aumento inusual para esta época del año. ¿Cuál es la diferencia entre la A y la B? Son las cepas, son los componentes de las moléculas del virus. Ya, no es esta supergripe que se menciona. No. Y acá también es importante señalar que la vacuna que tenemos en Chile cubre ambas cepas, o sea, la influenza A y la influenza B. Perfecto. Ahora, con respecto a la influenza propiamente tal, ¿cómo están los niveles de vacunación? Bueno, el dato al día de hoy, ya como decía el jueves se dará el reporte, pero si uno se mete a la página del DEIS, del Departamento de Información Estadística en Salud, puede ver las coberturas de vacunación, y la cobertura de la vacunación contra la influenza está en un 74,2%. Pero nuestra meta llega al 85%, o sea, todavía nos queda, y nos preocupan algunos grupos, y aquí en particular los grupos finalmente que tienen más riesgo de enfermar gravemente, hospitalizar o incluso morir. Y son los grupos de adultos mayores de 60 años y los niños entre 6 meses y 5 años, que tienen las coberturas más bajas, están en 59% de cobertura. ¿Por qué se da esto, subsecretaria, pensando en que, claro, uno puede haber algún grupo ahí con el tema de las vacunas, pero pensando en que es la herramienta más digamos, efectiva que hay en torno al evitar consecuencias graves de esta enfermedad, ¿por qué está baja? Bueno, esto puede obedecer a diversos factores. Puede ser baja percepción de riesgo, ¿cierto? Además que justamente estos niños no están escolarizados, porque los niños sobre los 5 años, ¿cierto?, van al colegio, entonces ahí el mismo colegio coordina con el CESFAM para que los vayan a vacunar, entonces ahí están vacunados, y justamente estos niños que no van al jardín o que no van al colegio, entonces ahí depende de la voluntad de los padres o tutores de los niños que los lleven a los vacunatorios. O sea, esto pueden ser diversos factores, pero acá lo importante es que los datos no mienten, ¿cierto? Que son los grupos que tienen las coberturas más bajas de vacunación, y que hay que apurarse porque finalmente son estos, los niños y los adultos mayores de 60 años, los que tienen más riesgo de enfermedad grave. ¿Y qué consecuencia puede haber, subsecretaria, si hay estos grupos con este bajo porcentaje de vacunación? Más que para ellos mismos, que entendemos lo que pasa, pero a nivel, digamos, societario, con el resto de los grupos donde ellos se desenvuelven. Sí, bueno, ese punto es
súper importante porque finalmente el tema de la vacunación no solamente una protección individual, sino que también una protección colectiva. No todas las personas pueden vacunarse por diferentes razones, entre esas, por ejemplo, razones de salud. Y cuando nosotros tenemos coberturas altas de vacunación en la población general, logramos también proteger a las personas que no se pueden vacunar. Entonces, finalmente esto responde a una responsabilidad colectiva, a una responsabilidad social. ¿Y qué pasa cuando no se vacunan? Empiezan a aumentar las consultas de urgencia, o sea, usted ya bien lo decía, de todas las consultas de urgencia, un 33% responde a las consultas de origen respiratorio. O sea, 1 de cada 3 es de origen respiratorio. Y no solo están aumentando las consultas de urgencia, sino que también están aumentando las hospitalizaciones por causa respiratoria. Ya, ¿y cuáles son las proyecciones que hay? Estamos recién en otoño, o sea, todavía no partimos ni en invierno. ¿Cuáles son las proyecciones con estos datos que tienen hoy día? Es difícil hacer predicciones precisas sobre cuándo vamos a tener el pic de virus respiratorio, pero se estima que en alrededor 2 semanas más o en un mes más ya vamos a tener el pic. Y por eso insistimos en la importancia de vacunarse hoy. El viernes la mayoría de los colegios salen de vacaciones, claro. A veces son los adultos mayores, los abuelos quienes cuidan a estos niños y esta es la tormenta perfecta, ¿cierto? Niños que son, entre ellos se transmiten mucho la enfermedad respiratoria, que contagian a los adultos mayores, ¿cierto? Que además pueden tener enfermedades crónicas que hacen que tengan un sistema inmune más deprimido, más bajo, ¿cierto? Y se enferman y pueden hospitalizarse. Ya. Ahora, yo le preguntaba por esta supergripe, que es una cepa distinta, que se mencionó que ya había un caso contagiado, un caso confirmado. ¿Está confirmado eso? O sea, la supergripe en realidad se le llama así, pero la influenza tiene distintas proteínas y conformaciones que hacen que sean cepas distintas, en definitiva. ¿No tiene una consecuencia mayor para la salud de las personas? No, pero obviamente esto nos hace estar vigilándola, ¿cierto? Estar vigilando también, robusteciendo el sistema de vigilancia, alertando a la red, ¿cierto? Y estar atentos. Ya. Bueno, hemos dejado de mencionarlo, pero la verdad es que de todas maneras es un virus que está circulando. ¿Qué pasa con el COVID? Bueno, COVID sigue, la COVID es la enfermedad, ¿cierto? Pero el coronavirus, el SARS-CoV-2 sigue circulando y de hecho hemos tenido muchos casos de coinfección, que personas que tienen influenza además tienen coronavirus o incluso 3 virus al mismo tiempo. Entonces, por lo mismo nosotros insistimos en el llamado. Si bien la circulación del SARS-CoV-2 ha bajado, igualmente sigue circulando y cuando tenemos coinfección, la enfermedad puede ser más grave. Coinfección me refiero a varios virus al mismo tiempo. Ya, perfecto. ¿Y esa consecuencia más grave en qué se traduce para el malestar físico, digamos, de la persona? O sea, primero que obviamente se va a sentir más mal, ¿cierto? Va a tener más síntomas respiratorios, pero además que estos síntomas respiratorios van a ser, pueden complicarse, pueden ser más graves y puede requerir atención médica, hospitalización, se puede agravar y yo insisto, o sea, la gente se puede llegar a morir si las enfermedades respiratorias se complican. Ya. ¿Cuál es el mensaje entonces que se le puede entregar a la población hoy día con respecto a la situación que usted nos ha descrito? O sea, el mensaje es claro. Gracias en Chile tenemos vacunas seguras, gratuitas, ¿cierto? Que se entregan en todo Chile, en todos los vacunatorios públicos y privados con convenio. Hay más de 1.600 puntos de vacunación dispuestos a lo largo de todo Chile para que las personas puedan ir a vacunarse contra la influenza, contra la COVID, contra el neumococo en los adultos mayores, que causa neumonía, también enfermedad grave, anticuerpo monoclonal en los lactantes contra el virus respiratorio sincicial y por supuesto también que todos los niños tengan su calendario de vacunación al día. Eso también es fundamental. El llamado es a vacunarse. La vacuna requiere al menos 2 semanas para generar inmunidad. Efecto, Entonces es importante que no esperemos el pic de invierno, sino que logremos la inmunidad antes. Subsecretaria, con respecto a la mascarilla, ¿qué recomendaciones hay en el entorno? Sabemos que la presencia en los centros asistenciales hay que usarla, pero en el entorno familiar, en el entorno laboral, en las distintas actividades que uno hace. Sí, bueno, efectivamente en los centros asistenciales existe por norma el uso de mascarilla, sobre todo en temporada de invierno. Pero si las personas tienen síntomas respiratorios, deben utilizarla, sí o sí, y independiente de donde se encuentren. Si en la casa, por ejemplo, si están compartiendo con familia, es importante que
puedan usar la mascarilla, pero además también es muy importante que ventilen los lugares, ¿cierto? Porque la ventilación ayuda obviamente a que no aumente la carga viral en el lugar, pero el uso de mascarilla es muy importante y recomendable si es que hay síntomas respiratorios. ¿Cuáles son los síntomas respiratorios que conllevan una atención, pensando en no saturar, por ejemplo, los centros de atención primaria? Bueno, acá es fundamental no solamente considerar los síntomas, que puede ser rinorrea, ¿cierto? Moco, tos, fiebre, pero si estos síntomas, por ejemplo, la fiebre ya dura más de 3 días, cuando hablo de fiebre sobre 38 grados, pero además dificultad respiratoria, que le cueste respirar, en los niños más pequeños aleteo nasal, que se le hunda esta parte de acá, el espacio supraclavicular, que se le hundan las costillas a los bebés también para respirar, esos son claros índices de que está con dificultad respiratoria, sobre todo los niños, los lactantes, y ahí hay que acudir inmediatamente a un centro asistencial. ¿Ya? Acá lo que ven los papás es fundamental, porque finalmente los papás son los que conocen a sus niños, y si los ven mal, ¿cierto?, con dificultad respiratoria, adormecidos, deben acudir inmediatamente a un centro asistencial. Ya. Ahora, muchos hay niños que están de ánimo bien, que no tienen fiebre y todo, pero tienen la tos, tienen los mocos constantes. ¿Trae alguna complicación eso? O sea, si es que son síntomas leves, ¿cierto? Que el niño se mantiene con buen ánimo, se ve bien, que no tiene fiebre, ¿cierto? Que no tiene dificultad respiratoria. La fiebre es un factor fundamental. Sí, pero la fiebre también puede ser o sea, uno puede aguantar hasta 3, 5 días con fiebre si es que uno ve bien al paciente. ¿Ya? Y obviamente con supervisión médica, eso también es fundamental. Pero uno sí puede tener, por supuesto, tos, ¿cierto?, rinorrea y estar bien. Pero si los síntomas persisten, si se complican, debe acudir a un centro asistencial. Perfecto, subsecretaria. Muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros, muy importante, sobre todo porque todavía no se da el pic, no se puede proyectar cuándo será, pero ya se calcula que en las próximas semanas, así que muy útil todo lo que nos comente, los consejos obviamente y el llamado a vacunación para quienes no lo han hecho. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Faltan 5 minutos para las 17 horas, nos vamos a parar un instante, regresamos con más revisión de noticias.